Hola niños, hola, hola, buenos días nuevamente. El día de hoy, jueves, ¿verdad? El día de hoy, jueves 7 de mayo del 2020, pues vamos a desarrollar aún más el tema que vimos ayer, ¿verdad? Que fue la vida en mi entidad durante el movimiento de independencia. Acuérdense que vimos en ellos, ¿verdad? Cómo fue cómo fueron los antecedentes, ¿verdad? Que provocaron la independencia de México, ¿verdad? Y para esto también se les dejó una actividad niños, donde se les dejó de 5 preguntas, ¿verdad? Y pues ahorita las vamos a retomar un poquito también para poder avanzar, porque hoy tenemos que culminar este tema, ¿sí? Y se acuerdan que fueron 5 preguntas y que la primera pregunta dice así: ¿qué personaje dio inicio a la independencia? ¿Quién fue? Pues Miguel Hidalgo, ¿verdad? Miguel Hidalgo fue uno de los personajes que dio inicio, que fue uno que perteneció, ¿verdad?, a la casta de los criollos, que es hijo de españoles pero nacidos en la Nueva España, ¿sí? Pregunta número 2. ¿En qué año inició la independencia? Pues bien sabemos que fue el 16 de septiembre de 1810, pero desde la madrugada del 15 de septiembre, ¿verdad?, se reunieron en la iglesia junto con el cura Hidalgo y el pueblo para levantarse en armas. ¿Sí? Pregunta número 3. ¿Cuál es el nombre completo de Miguel Hidalgo? Es un nombre largo, ¿verdad? Es un nombre largo con bastantes nombres y comienza así: Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla, Gallaga Mandarte Villaseñor. Ese es su nombre completo del cura Hidalgo. ¿Sí? Pusieron mucha atención, porque ese es parte del tema. Y por último, decía, no es cierto, vamos con la 4. Escribe cuáles son las castas que surgieron en la Nueva España. Recuerden que cuando llegó Hernán Cortés aquí a territorio de la Gran Tenochtitlán, en ese tiempo, acuérdense que se llamaba de la Gran Tenochtitlán, llegó, se dice que llegó con, a ver dónde tenga, llegó con una expedición de 11 barcos y 900 hombres, ¿verdad? Llegó aquí, llegó a lo que fue la Gran Tenochtitlán. Después, pues lógico, tuvieron hijos con indígenas, ¿verdad? Y todo. Y para esto surgieron las nuevas castas. Estas nuevas castas son las siguientes, que son españoles, los españoles peninsulares. Estos españoles peninsulares pues eran hijos de criollos, perdón, perdón, yo me equivoqué. Os vuelvo a repetir otra vez, son españoles peninsulares. Estos españoles peninsulares son los hijos de españoles pero nacidos en España. Después eran los criollos. Los criollos también son hijos de españoles, pero estos nacidos en la Nueva España. Sí, por eso se les dio el nombre a esta casta de los criollos. Después eran los mestizos, van 3 con los mestizos. Estos mestizos pues eran hijos de un español y una indígena, ¿sí? Y después venían los mulatos, que eran los negros. Y por último, por los indígenas, ¿verdad? Los que seguían, que eran parte todavía de la Gran Tenochtitlán. De esta manera, pues son las castas, ¿verdad?, que se formaron de esos grupos, y pues que cada uno tenía sus diferentes derechos. Y por último dice, ¿quiénes participaron en la independencia? En la independencia participaron muchísimos hijos, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado, hay que ver los videos que les mandé, ¿sí? No voy a decir nombres ya porque si no después me cortan el video. Ustedes ya saben cuáles videos son los que van a ver, ¿sí? Entonces, pues, ¿quién es el principal? Miguel Hidalgo, Ignacio Allende,
Josefa Ortiz de Domingo, que era la corregidora de Querétaro, ¿verdad? Aldama, José María Morelos y Pavón, Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, Leona Vicario, Guadalupe Victoria y por último Agustín de Iturbide y muchos más. En esos muchos más, pues no se digan, ¿verdad? A los indígenas, a otros criollos también, que ellos querían que terminara, ¿verdad? Que terminara la esclavitud. Más que nada por el trato que estaban dando el virrey, ¿verdad? O el rey de España, que era el mandato que estaba dando al virrey que pues que cierto número de personas recibieran nada más los derechos que a ellos les pertenecían. Y pues la gente que era esclavizada, pues esas personas no eran muy bien tratadas. Recuerden eso, no eran bien tratadas. Entonces, vamos un poquito más atrás, niños, un poquito más atrás, así tantito nada más. Recuerden que primero llegó a nuestras tierras Cristóbal Colón. Cristóbal Colón llegó en el año de 1492. Ese fue el primero, Cristóbal Colón. Después de que pasaron 27 años, ¿quién fue el que llegó en esa expedición con sus 11 barcos y 900 hombres? Pues más que nada, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue el que llegó entonces ahora sí para someter, ¿verdad? Para someter a la gran Tenochtitlán y nombrarla la Nueva España. Ese fue el nombre que recibió, acuérdense. Entonces por eso estamos con ese tema para terminarlo ya. Hoy tenemos que terminarlo para complementar más. Ayer en el tema pues no les hablé mucho en sí, pero ahora sí tenemos que hablar todo esto, ¿sale? Entonces, para esto, niños, sí es muy importante entonces que sepamos, oye, iba a decir, sepamos, que conozcamos, ¿verdad? Y sepamos y nos enteremos, ¿verdad? Del movimiento de independencia. Y después vamos a ver un poquito sobre la vida, ¿verdad? Porque, híjole, sí es algo drástico, ¿verdad? Cómo un pueblo tiene que levantarse de de esa guerra que se dio. ¿Sí? Bueno, pero estamos en la independencia. Se nos dice, bueno, una pregunta que yo hice. ¿Qué hacemos nosotros los mexicanos y también como michoacanos cuando celebramos el aniversario o un aniversario más del Día de la Independencia? ¿Qué hacemos? Bueno, en primer lugar, pues recordamos, ¿verdad? Recordamos ese gran movimiento que se hizo de los grandes personajes que se levantaron en contra de los españoles para poder someterlos y poner un alto y decirles hasta aquí España, detente. Ahora nosotros queremos ser libres, queremos nuestra propia independencia, queremos ser un pueblo soberano, ¿sí? Queremos que se termine la esclavitud, ¿verdad? Todo eso lo tenemos que recordar y que gracias a ellos tenemos ese legado, ¿verdad? Ese legado en la cultura y pues que nosotros cada día cada día del 16 de septiembre de 1810 y que cada año lo estamos reconociendo, ¿verdad? Que fue un día muy importante para México porque a partir de ahí comenzó esa independencia que tardó pues 10 años. Tardó 11 años, perdón, tardó 11 años, ¿sí? Para que fuéramos libres y soberanos, para que fuera un pueblo, una nación independiente. Entonces, fíjese qué bonito recordar todo esto, ¿verdad? Digo bonito porque, pues gracias a ellos, gracias a don José María Morelos, gracias a Miguel Hidalgo, gracias a Allende, ¿verdad? Aldama, a Leona Vicario, a todos ellos, ¿verdad? Y muchos más que participaron, pues ahora somos una nación libre, ¿verdad? Somos una nación libre, pero con ciertas reglas también y leyes que deben de regir para que sigamos como una nación independiente, ¿sí? Bueno, entonces hay que estar eso. ¿Qué les puedo decir yo, niños? Pues más que nada yo creo que ustedes ya están entendiendo
¿Qué es el concepto de independencia? De todo eso que le estaba hablando, pues sí debemos de conocer, ¿verdad? Que el concepto de independencia, se los voy a leer así, es la cualidad o condición de independiente y que está asociado a la libertad. Fíjense. Entonces, pues la noción de independencia, niños, permite nombrar al Estado que no dependa de otro. ¿Qué es lo que quería, verdad? ¿Qué era lo que querían? Eh, pues en la Nueva España, ¿verdad? Y esta casta de criollos que se levantaron en contra de los españoles que decían, alto, alto, porque estás abusando del poder, estás abusando de mi gente, gente que es trabajadora, ¿verdad? Pero que la corona, que era España, ¿verdad? Quería, quería más que nada ellos enriquecerse más pues de todo lo material que tenía la gran Tenochtitlán, pues que era la Nueva España, ¿sí? Entonces, sí es importante. Y este concepto, niños, que le digo de independencia, pongan mucha atención, eh, surgió como concepto político tras la declaración de independencia de los Estados Unidos. Fíjense, Estados Unidos. Después vamos a ver ese tema, yo creo también, quiénes son los Estados Unidos, ¿sí? Que fue presentada en 1776. Por eso estos grandes personajes, ¿verdad? Como fue Miguel Hidalgo, como fue Allende, como fue Aldama, como fue Leona Vicario y los demás, ¿verdad? Eh, ellos más que nada comenzaron a rebelarse contra la Nueva España. Rebelarse y independizarse. Y pues al parecer, pues lo lograron. Lo lograron. ¿Y por qué lo digo lo lograron? Porque estamos nosotros aquí, ¿verdad? Estamos aquí y que cada año celebramos el grito de Dolores, ¿verdad? No fue de dolor, fue un grito, ¿verdad? De esperanza, de paz y de un alto, de un basta ya, ¿verdad? Que es muchas veces que algunas personas dicen, quiero mi libertad, pero hay que saber qué tipo de libertad es la que quieren. Libertad u otro concepto que es libertinaje, ¿verdad? Pero que no, ahorita no nos vamos a poner a meternos en ese concepto, sino que nos vamos a meter en libertad, ¿verdad? Bien, fíjense, antes de alcanzar la independencia a estos países o estos pueblos, porque fueron varios, no nada más fue México, fueron muchos los que se independizaron después de que conocieron esta declaración de independencia que fue en 1776. A partir de ahí, todos quisieron independizarse y decir no quiero depender de este país. Y lógico, España tenía esclavizados a muchos, ¿verdad? Bueno, entonces yo les digo que antes de alcanzarle la independencia, estos pueblos, pues ¿qué tenían que hacer? Librar grandes guerras. La guerra que tuvo México, ¿verdad? Que fue la de independencia. No fue nada más decir, no fue decirles nada más, pues, mi virrey, pues quiero ser independiente. No, no. Tuvieron que enfrentarse, tuvieron que levantarse en armas, luchar a cuerpo y espada, a machetes, hoces, palos, no sé qué tipo de instrumentos más, ¿verdad? Se usaron en ese tiempo. Dielgos, ¿verdad? Que es el tridente. Guadañas, asadones, toda la herramienta que tenían estos indígenas, ¿verdad? Y estos mulatos también, porque también fueron parte de la guerra de independencia, ¿sí? Entonces, pues para esto, entonces, pues ya lógico que la Nueva España pues se sintió, o los españoles se sintieron pues realmente ya débiles y accedieron, ¿verdad? Estos accedieron cediendo el poder de sus dominios, ¿verdad? Todo lo que habían tenido, pues lo dejaron a quienes, a los libertadores, ¿verdad? A estos libertadores, pues que ahora nosotros estamos en ese territorio que es Michoacán. Recuerden que Michoacán también fue un lugar también sometido, ¿verdad?
durante, durante la, la Nueva España, ¿verdad? Y que aquí conocemos más que nada a don José María, a don José María Morelos y Pavón, que fue uno de los que nació aquí en Michoacán, antes conocido como la Nueva Valladolid. Recuerden que era el nombre que recibía antes, la Nueva Valladolid. Ese fue el nombre que recibía. Entonces, niños, pues también te voy a compartir, ¿verdad? Otra información sobre la vida de José María Morelos, sobre Miguel Hidalgo también, su biografía, y otros más que nada también sobre la independencia, para que tengas más información y se complete más este aprendizaje tener, ¿sí? Este aprendizaje que tú debes de tener y que debes ampliar, ¿verdad? Pero ampliarlo de una manera positiva, ¿sí? No vamos a distorsionar la información, porque si distorsionamos la información, niños, pues ya valió chetos, como dicen ustedes. Valió chetos, ¿verdad? No valió la pena yo darles esta información porque no quiero que se malinterprete. No quiero que se malinterprete la información. Esta información, pues más que nada, es de grandes historiadores, ¿verdad? Que han vivido, de aquellas personas que vivieron la historia y que la han contado y que de esta manera la conocemos ahora. ¿Sí? Entonces, pongan mucha atención. Mucha atención, chiquillos, porque está bien interesante, eso está bien interesante, ¿verdad? Cómo se levantaron en armas estos grandes personajes. Y sí es bonito ver, aunque es bonito, pero a la vez también es triste, ¿verdad? Cómo murieron también miles de personas. Miles de personas murieron. Murieron por este acto. Pero murieron felices porque nos dejaron una tierra libre, ¿verdad? Nos dejaron un país libre. Pero también, me voy a adelantar poquito, pero también perdimos también gran territorio. Pero eso es después, ¿sí? Eso es después. Entonces, fíjense, muchas veces nosotros como niños, ¿verdad? Yo me cuento porque también tengo mi niño. También nosotros como niños, a veces decimos, quiero libertad, ¿verdad? No quiero que mi mamá me esté mandando. No quiero que mi papá me esté ordenando esto. Es que no quiero hacer esto otro. Es que nada más me tienen sometido. ¿Qué estás exclamando ahí, hijo? Estás exclamando que quieres libertad. ¿Pero qué tipo de libertad quieres? ¿Sí? Hay que estar atento. ¿Qué tipo de libertad es la que tú estás expresando? Porque muchas veces quieres hacer en casa lo que a ti se te antoje, amiguito o amiguita. Muchas veces en casa dices, es que no me dejan hacer esto. Pues ¿cómo te van a dejar, hijo? Recuerda que hay leyes, hay normas, reglas, ¿verdad? Ya vimos ese tema también sobre las normas y las leyes. Entonces, para que un pueblo sea pacífico y siga con esa paz, debe de seguir con ciertas reglas, ciertas leyes, ¿verdad? Porque recuerden que a partir de que terminó la independencia, ¿verdad? Se formó el primer congreso, donde se declaraba que tenía que haber legisladores, bueno, 3 poderes: el poder ejecutivo, legislativo y judicial, donde tenía que estar representado por un presidente, por senadores y diputados, ¿verdad? Y por la policía, el cuerpo policíaco, que es el que se encarga, ¿verdad?, de que las leyes pues se lleven a cabo, ¿sí? Porque recuerda que si tú cometes un error o un delito, tienes que pagar, ¿verdad? Tienes que pagar ante la ley, ¿sí? Recuerda eso. Entonces, miren, encontré esto que dice, ¿qué es la independencia para los niños? Está interesante, ¿eh? ¿Qué es la independencia para los niños? Si nosotros nos ponemos a pensar, chiquillos, la independencia pues es un concepto, es una palabra muy amplia, amplia lo que se dice, ¿sí?
Que no solo quiere decir que los niños sepan hacer cosas por sí solos. ¿Sí? Escucha, que no solo los niños piensen ellos, ¿verdad? Que los niños sepan hacer cosas por sí solos. Si saben hacerlas en ocasiones, ¿verdad? Pero debe de siempre haber un guía o una persona adulta que los esté guiando o dirigiendo y observando para evitar posibles riesgos, ¿verdad? O sea, accidentes. ¿Vale? Sino que también significa, dice, sino que también significa que haya libertad y que los pueblos sean independientes y libres. Condiciones indispensables para que haya paz. Entonces, mientras tú no estés actuando bien, no va a haber paz. Mientras tú no sigas las leyes, las normas y las reglas en casa, no va a haber paz. Acuérdate que ya vimos en formación cívica y ética sobre los acuerdos. Si tú no llegas a un acuerdo, pues va a haber un desacuerdo. Todo lo contrario, ¿verdad? La palabra, un desacuerdo. Donde no estás brindando esa libre expresión. Recuerda que debes de aceptar, ¿verdad? Y estar consciente de escuchar a las otras personas para llegar a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, pues nunca vamos a estar en paz. Y puede llegar hasta la agresión física y verbal. Fíjense, ya estamos recordando entonces temas pasados también, que es muy importante, chamaquillos. Entonces, ¿qué es ser un país independiente? Ok, un país independiente se considera a un país autónomo, o sea que no depende de otro, ¿sí? Sino que dependa de él mismo. Como es cuando yo en ocasiones en clase les digo, hijo, que sea tu propia decisión, ¿sí? Tú debes de estar consciente de lo que estás pensando. Tú, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? Esto es lo que pasa con un país independiente. Este país independiente debe de sobresalir por él mismo. ¿Y quiénes somos y quiénes integran el país? Pues todos los individuos. Y eso es lo que hacemos que un país crezca. ¿Sale? Por eso todos tenemos diferentes funciones para que este país se enriquezca. ¿Sí? Entonces es importante. ¿Sale, hijos? Entonces, pero también dice que esta independencia debe de ser reconocida por otros países para que el país llegue a ser conocido como tal mundialmente. Y recuerden que México se levantó, niños, después de esa guerra que tuvo, de esos encuentros, de esos enfrentamientos que tuvo, ¿verdad? Que tuvieron con los españoles. México logró levantarse, logró salir adelante, pero gracias también a estas otras personas que también ayudaron, ¿verdad? A cultivar esas ganas de trabajo, ¿verdad? A cultivar esa responsabilidad, ese respeto por sí mismo. Entonces, niños, es importante, fíjense todos los valores que hay aquí: respeto, tolerancia, amor, paz, alegría. También hubo tristezas, lo que sí, gritos y llantos, pero todo eso fue parte de la guerra, ¿verdad? Fue parte de la guerra y fue parte del levantamiento de México también, que tuvo que salir del fango, ¿verdad? Como se dice, del fango, para ser un país libre y soberano, que es lo que somos ahora, una patria libre y soberana. Entonces, niños, pues sí, y es reconocido México mundialmente. A partir de ahí, México es reconocido mundialmente como un país, ¿verdad? Con toda su historia, con todos esos legados que nos dejaron, ¿verdad? Que nos dejaron esos grandes personajes y todo el legado que nos dejó en la cultura. Entonces, niños, pues sí, es bonito, fíjense, es muy bonito. Entonces, pero, ¿cuándo fue el surgimiento, verdad? Vamos ahora a seguir. ¿Cuándo fue el surgimiento de México como país independiente? Fue después de 11 años, después de 1810 hasta 1821. Fue esa gran lucha que se tuvo con la Nueva España. Se tuvo esa gran lucha, fíjense, 11 años, perdón. 11 años fue lo que duró.
y que fue la consumación y la independencia, ¿verdad? Que fue en el siglo XIX y que México pues fue reconocido, ¿verdad? Fue independientemente un país libre y que ahora se llama Estados Unidos Mexicanos porque pertenecemos al grupo de los Estados Unidos, ¿verdad? No Estados Unidos de América, ¿verdad? Sino que hay un grupo, ¿verdad? Hay un grupo de Estados Unidos que se ayudan mutuamente para salir adelante. Entonces, niños, pues, ¿qué es la independencia en sí? Es la formación o la restauración de un país inmediatamente después de la separación de otro del que solo formamos una parte. Y en sí, niños, esa es la independencia y la vida que llevamos, o que llevaron, perdón, que llevaron los mexicanos. O como fueron conocidas, ¿verdad? Las castas en ese tiempo, en esos 300 años, fíjense cuánto dolor y sufrimiento se dio. Entonces, niño, te invito a que en un momento, bueno, pues te vas a conectar nuevamente conmigo. Recuerda que te conectas a las 10. Te conectas conmigo a las 10 y para hacer la actividad, ¿verdad? Para hacer la actividad que es, déjenme me fijo bien para no equivocarme, ¿verdad? Ah, sí. Sí, nos conectamos a las 10 para hacer la actividad, ¿verdad? En vivo, que es el trabajo con las manos, o sea, de la actividad de este tema, de la clase principal. Y pues ya después pues te conectas, ¿verdad? Tú con otros temas que yo les voy a mandar, otros links de otros videos para que veas y tengas un mejor reforzamiento del tema. Nos vemos al ratito, niños. Gracias.